Es lunes, toca nuestra cita semanal con nuestra sección Un Mundo en Guerra, que como saben en las últimas semanas está dando mucho de qué hablar. Saludamos ya a nuestro colaborador habitual, es experto en seguridad internacional y también en nuestro país, se llama Bruno Navarro, a quien ya saludamos. Bruno, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches. Bueno, llevamos 24 horas, milagroso, en las que no llegan incesantes noticias de Siria, de los refugiados. Nos han dado una pequeña tregua, pese a que el fenómeno y este conflicto sigue ahí. Vamos a la raíz del asunto. Por ello vamos a intentar ir a la raíz y explicar qué ocurría. Porque en el año 2011 estalló una guerra en Siria. Así que cuéntenos cuál era la situación antes de ese año, de 2011, y qué pasó para que se desatase el conflicto. Vale, pues en el año 2011, cuando comienza lo que es una guerra civil en Siria, lo que tenemos es un país con una mayoría de árabes, es un país árabe por lo tanto, con un 90% de árabes, muy parecido por lo tanto a lo que veíamos la semana pasada en Irak. También hay un 9% de kurdos, muy parecido a lo que veíamos en Irak. Y los asirios, que veíamos que eran, la mayoría de los cristianos en Irak eran asirios, aquí en cambio solo hay un 1% de asirios, luego podríamos pensar habrá pocos cristianos. No es así, aquí hay una diferencia en Siria, y es que si bien la mayoría de la población, y hablando de religiones, es musulmana, y la inmensa mayoría de esos musulmanes, o la mayoría, son sunitas, un 72%, el resto de musulmanes son chiitas, y es importante esto, porque una rama del chiismo, que es el alauismo, los alauitas son una minoría en el país, pero son la minoría, la élite que gobierna el país con Bashar al-Assad como presidente. Y luego tenemos un 12% de cristianos, es mucho más de lo que tenemos en Irak, y se ha podido mantener además así gracias a que es un Estado laico, no es un Estado islámico, es un Estado laico donde se respetan a las minorías religiosas, con todo lo malo que puede tener Assad. Aquí no hay blancos y negros, como nos quieren vender mucho desde nuestra propia postura oficial europea occidental. Hay grises, ¿no? Hay libertad religiosa y los cristianos están perfectamente integrados en el país, ¿de acuerdo? En el ejército, en la política, en la economía, etcétera. Con lo cual un 12% era un 30% en el año 20, ha ido bajando, pero aún así son una parte importante. Y ante este panorama, esta es la radiografía del país, ¿qué ocurrió en el año 2011 exactamente? ¿Por qué se desata esa guerra civil? Se desata por unas causas internas y externas. Las causas internas son muy parecidas a lo que ocurrió esos años en la primavera árabe en otros países, ¿no? como en Túnez, como en Libia, como en Egipto. Hay una falta de libertad evidente, es decir, son regímenes con una democracia bastante discutible, pero lo son todos, son la mitad de los, casi podríamos decir, los países, o todos los países de la región y la mitad de los del mundo. Hay una juventud que cada vez es más mayoritaria y poca esperanza de vida, se reproduce muy rápido y hay una mitad de la población que es joven y que está generalmente en paro, ¿vale? No tienen trabajo y están buscando que las cosas cambien, ¿no? Si esto no funciona o no me dan trabajo, tengo que cambiar. Por lo tanto, había una necesidad de cambio. Y hay unas causas externas, que es el ejemplo de las primaveras árabes. Si en el resto de países está funcionando, lo hago aquí también. Bruno, hoy tras 4 años de guerra y de enfrentamientos y con la aparición del Estado Islámico, ¿cuál es la situación? La situación es que esas manifestaciones que dieron lugar a una represión del sistema y se equivocó Assad, no estuvo acertado, y aparte de que no fuera bueno, la represión brutal que realizó no fue inteligente. Esa represión dio lugar a un levantamiento popular. Occidente ayudó siempre al bando contrario a Assad por unas cuestiones de geoestrategia, le interesaba atacar al chiismo, atacar a Irán, entonces por lo menos. Fortaleció con entrega de armas y formación a los rebeldes, que no eran precisamente moderados, como se quiere decir, algunos sí, muchos otros no. Llegamos incluso al punto, nos acordamos, cuando el tema de las armas químicas, los ataques químicos, de casi bombardear a Assad, atacar y destruir el régimen, lo cual habría sido tremendo. Ahí fue una victoria de Rusia, una victoria diplomática que salvó la situación. Y lo que nos encontramos ahora es un avance del Estado Islámico en gran parte del país, incluso venciendo en ocasiones a las tropas de Assad. Recordamos Palmira recientemente. Pero también hay una cierta victoria de Assad respecto al resto de rebeldes. Es decir, se han repartido el pastel entre el Estado Islámico y el gobierno Assad, triturando, por así decirlo, a una gran parte de los rebeldes moderados.
Entonces, esta es la situación, la realidad del conflicto, entonces, con los miles de refugiados que han huido. ¿Cuál es la solución al conflicto? ¿Cuál sería? Porque, por ejemplo, el otro día el señor Al-Assad acusaba a Occidente diciendo, oye, si queréis que se acabe esta guerra civil, dejad de apoyar al terrorismo en mi país. O sea, ¿cuál está siendo la posición de Occidente y cuál es la solución al conflicto en Siria? Vale, la posición de Occidente, que está cambiando últimamente, era de buenismo suicida, es decir, si Assad es un dictador o un pseudodictador, vamos a ayudar a aquel que se le enfrente, con lo cual es buenismo, no es realismo, ¿vale? Y es lo que decía antes de frenar el chiismo, ¿vale? Esa era la posición. Y la posición de Rusia, del otro bloque, es ayudar a su aliado. Rusia solo tiene una base militar fuera de Rusia en todo el mundo y está en Siria, la base naval de Targus. Es fundamental. Es su salida al Mediterráneo si cortan la salida del Mar Negro por los Dardanelos. Con lo cual es fundamental, es su socio socioeconómico, sociopolítico y le quiere proteger. Ahora mismo tenemos unos 300.000 muertos ya en esta guerra, tenemos 7 millones de desplazados internos, 5 millones de refugiados externos, que estamos sufriendo ahora mismo nosotros también ese tema. Y multitud de bandos, no hay dos bandos, no hay los pro-Assad, los anti-Assad, hay varios como hemos visto, ¿de acuerdo? Varios bandos, el bando de Assad, con todos sus aliados incluidos los cristianos, el bando del Estado Islámico, el bando de Al-Qaeda, que no se lleva bien con el Estado Islámico y que está apoyado por Turquía y por Arabia Saudí. Y hay otros bandos como son los kurdos, que también hacen su guerra aparte, y luego los rebeldes, que podríamos decir moderados. Con lo cual es un lío bastante grande. Y ante tu pregunta de cuál es la solución pasa por negociar con Assad. Es decir, es el poder hegemónico en la parte libre, si consideramos no libre la parte que está tomada por el Estado Islámico, con lo cual es el poder hegemónico. Hay un cierto Estado de Derecho en la zona bajo su control. Naturalmente hay cosas que no están bien, pero es el hombre con quien negociar con él, negociar con Irán. Llegar a un acuerdo con Arabia Saudí y Turquía, que no están por la labor. Y naturalmente, cuando hablamos de tropas sobre el terreno la semana pasada, de que hay que entrar en Irak, el Estado Islámico está a caballo en tantos países. Si se entra por el Estado Islámico, hay que entrar en Siria de la mano de Assad. Y es posible que también de los kurdos y de algunos rebeldes que acepten llegar a un acuerdo. Es muy complejo llevar a un acuerdo, pero... Bruno, vayamos al conflicto de refugiados, vamos al origen. ¿Qué es un refugiado y cómo lo recoge el derecho internacional? ¿Cómo se le reconoce a alguien que es un refugiado? Vale, el refugiado no es algo nuevo la legislación que tenemos, pero la última está basada en el artículo 13 de la Constitución, que reconoce que hay que legislar esto. Esto se legisla en diversas leyes, anteriores naturalmente a la Constitución y posteriores, y la última es la Ley 12 de 2009. Que es la que trata esto exactamente. Copia la definición de refugiado del convenio internacional, convenio y protocolo internacional, son del año 50 y 60 respectivamente, del Estatuto de Refugiado. No está firmado por todos los países, la mayoría, todas las monarquías del Golfo no la han firmado ninguno, de hecho no están aceptando ningún refugiado, pero España sí. ¿Qué es lo que dice? Y lo mejor es leerlo. Refugiado es toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país nacionalizado y no puede, o a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección del país. Y esto es lo complicado. ¿Cómo diferencia un refugiado de un inmigrante por motivos económicos? Porque tiene que tener fundados temores. ¿Cómo juzgo yo, cómo interpreto yo si tiene o no tiene fundados temores? En ocasiones es muy fácil y en ocasiones no es tan fácil. Un refugiado... cuidado, cuando concedemos a una persona el estatus de refugiado, no puede ser expulsado bajo ningún concepto. Puede ser reubicado en su país cuando el problema se arregle, cosa que muchas veces no ocurre nunca. En otras ocasiones habrá que absorberlo el país propio y en otras reubicarlo en un tercer país. Y luego, aparte del refugiado, cuidado, por ejemplo, hablando de Siria, tenemos 5 millones de refugiados, muchos de los cuales quieren venir aquí, pero tenemos 7 millones de desplazados. Si no solucionamos el conflicto y el Estado Islámico sigue avanzando, esos 7 millones de desplazados internos se van a convertir en refugiados externos que también van a venir. Queda claro. Señor Navarro, muchísimas gracias por haber estado aquí un lunes más de los refugiados, porque seguro que la crisis va a seguir dando de qué hablar. Podemos charlar tranquilamente en próximas secciones, próximos lunes. Gracias y buenas noches. Pues eso haremos. Muchas gracias a vosotros.